Y bueno, entonces, ahora sí, pues buenos días a todos o tardes, no sé, dependiendo de dónde estén. Pues muchas gracias por asistir a este tercer seminario de la serie de seminarios del Grupo de Trabajo de las Américas del IGAC. Y pues el día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Michel Rutter de la Mora. El doctor Michel Rutter es investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México y encabeza el grupo de espectroscopía y percepción remota en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Estudió química en la Universidad de Texas y sus estudios de maestría y doctorado los realizó en la Universidad de Basilea en Suiza, investigando con espectroscopía molecular la composición del medio interestelar. En su trayectoria de más de 25 años en la UNAM, ha implementado una gran variedad de metodologías para el estudio de la composición de la atmósfera terrestre y su variabilidad mediante novedosas técnicas de percepción remota, tanto desde la superficie como de plataformas satelitales. Entre los objetivos de sus investigaciones está el estudio del cambio en las concentraciones de contaminantes atmosféricos, y de los gases de efecto invernadero que se presentan en el tiempo debido a los ciclos naturales y la actividad humana. Ha publicado más de un centenar de artículos científicos en revistas internacionales y capítulos en libros que han sido citados en más de 1,200 trabajos. También participa activa y continuamente en la impartición de conferencias en congresos y diferentes foros en el ámbito nacional e internacional. Durante el periodo 2016 a 2020 fue miembro del Comité Científico de la Iniciativa International Global Atmospheric Chemistry, IGAC, y de 2021 a 2022 la Coalición de Clima y Aire Limpio de las Naciones Unidas. Actualmente forma parte de otros comités científicos como es el Programa Mexicano del Carbono y el equipo de validación de la misión satelital Tropospheric Monitor of Pollution, TEMPO, entre otros. El doctor Rutter imparte cursos de manera regular en la Escuela Nacional y el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Entonces, pues muchas gracias, Michelle, por estar aquí y bueno, pues te cedo la pantalla. Muchas gracias. No, al contrario, Dara, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, comunidad de IGAC, America's Working Group. Es un verdadero placer estar con ustedes. Estuve involucrado con el grupo hace algunos años y me da mucho gusto que continúe. Y también muy contento de platicarles un poco de estos trabajos que venimos haciendo ya muchos años aquí en mi grupo. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos mis alumnos, colaboradores, colegas del instituto y otras instituciones que han participado a lo largo de los años en estos trabajos. Y de lo que les voy a platicar hoy va en cuanto a flujos de carbono. Y es que pues venimos trabajando ya un buen rato en flujos de carbono en la Ciudad de México, donde yo vivo, donde yo trabajo, pero también recientemente en el bosque tropical de la Selva Maya. Entonces, pues estas experiencias de trabajar en ambientes tan contrastantes, creo que es digno de poner en el mismo escenario porque se aplican en parte las mismas técnicas y se aprende mucho trabajando en estos ambientes. Bueno, déjame pasar la siguiente. No cambia, ¿verdad? No, Ya, ahí sí. Sí, ya cambió. Entonces, sí, bueno, como les menciono, tenemos como humanidad un gran reto, ¿no? Que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para detener el calentamiento global. Y pues mucho hemos hablado, bueno, en el grupo de trabajo del IGAC, pues llevamos rato diciendo de la relación que hay entre reducir gases de efecto invernadero y también el impacto que tendría en mejorar la calidad del aire en las ciudades.
Y sabemos que las ciudades a nivel global participan en el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es un esfuerzo que vale la pena siempre tomar en cuenta y llevar de la mano cuando se quiere mejorar la calidad del aire en las ciudades, pensar también y buscar las maneras de convencer a los tomadores de decisiones que hay que trabajar con estos ambos propósitos, ¿no? Y bueno, está por un lado pues ese gran compromiso que tenemos de reducir emisiones, pero al mismo tiempo, y por eso hago el contraste aquí, tenemos que procurar que aquellos sumideros que todavía tenemos en el planeta los estemos cuidando, porque no es suficiente, y lo sabemos, reducir las emisiones hoy en día. No vamos a ver un beneficio inmediato, pero es absolutamente necesario que estemos vigilando también a aquellos sumideros como los bosques, para que sigan cumpliendo con su función de ir secuestrando el CO2 que ya está ahí en la atmósfera, ¿no? Eh, bueno, eh, en la gráfica anterior, sí, veían esta serie de tiempo que conocemos todo mundo del aumento del CO2 y su estacionalidad en la parte de atrás la ven aquí. Esta es una serie de tiempo de 12 años que medimos en una estación de altura que tenemos a tan solo 60 kilómetros de la Ciudad de México. Es el Observatorio Atmosférico de Alzomoni, donde pues llevamos, pues sí, casi 15 años midiendo gases de efecto invernadero y estudiando la química del ozono estratosférico y muchas otras cosas. En esta estación llevamos este registro de manera regular. Aquí lo ven en el fondo, y ese aumento pues tiene una tasa de crecimiento. Y bueno, sí, ya es preocupante ver cómo ha aumentado en los últimos eh, cientos de años debido a la revolución, al desarrollo industrial. Aún más preocupante es cuando vemos la tasa de incremento, ¿no? Esto es cuántos ppm en esta gráfica de aquí, cuántos ppm está aumentando la concentración de CO2 por año, ¿no? Y vemos pues que en años recientes esta tasa de crecimiento va aumentando. En lugar de que la estemos disminuyendo, tenemos que cada año el aumento es mayor, ¿no? Entonces, tenemos estos años extraordinarios como 2023, 2024, donde sabemos que hay un motivo de este aumento que no necesariamente se debe al aumento de las emisiones, porque no es tan drástico de que la humanidad de repente se le ocurre aumentar las emisiones de aquí hasta acá, ¿no? Lo que pasa es pues que hay esta variabilidad que está muy relacionada con fenómenos externos, como lo de la oscilación del niño. Y cuando hay más sequía, como lo hubo en el 2023, 2024, pues también en el 2015 sabemos estos dos picos. La tasa de aumento de CO2 aumentó. eh, pues está todo más seco, hay más incendios, ahí es donde contribuye el aumento de CO2, pero también es importante aclarar y mencionar que también estos sumideros que tenemos, los que le llamamos land sink, aquí en esta gráfica de este estudio que publicaron el año pasado, muy interesante, se los recomiendo. Vemos evidentemente que aquí en esta gráfica de cero para arriba son emisiones y de cero para abajo son sumideros, ¿no? Y las diferentes contribuciones a que este CO2 se esté regresando a los ecosistemas es debido al océano, a, a la vegetación, y, y entonces vemos como en estos años donde hay el niño, como en 2015, 2016, estas manchas verdes, estas contribuciones del Lansing también se ven comprometidas. De hecho, en el 2023 apenas si se ve que no
no hubo una disminución del CO2 neto y esto es preocupante, ¿no? O sea que no solamente cuando hay menos humedad en estos bosques están más propensos a quemarse, sino que también su acción de capturar el CO2 se ve muy disminuida. Entonces, por eso es que también es importante estudiar estos fenómenos, ¿no? ¿Y cómo estudiarlos? Pues ahorita vamos a hablar de esto. Empezando con la Ciudad de México, ¿no? Tenemos, si algo le podemos creer a los inventarios de emisión, son los valores que reportan para CO2, porque son relativamente fáciles de calcular, ¿no? Mientras tengamos eh, buenos datos de consumo de combustibles, de actividades y demás, podemos hacer buenas estimaciones de, de cuánto CO2 está emitiendo la atmósfera. Y aquí en esta tablita arriba vemos cómo pues, los gobiernos están responsabilizados de estar reportando estas emisiones a la sociedad. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, cada 2 años publican un inventario y lo tienen mucho más desglosado y en este caso también tienen la distribución espacial de las emisiones de CO2. Eh, y aquí aparecen nada más como 3 áreas, las puntuales, las emisiones de área y las móviles, ¿no? Y su participación y cómo han variado en el tiempo, ¿no? Y lo que cabe mencionar es que si bien podemos confiar relativamente bien en estos datos, tenemos que tomar en cuenta que un aumento de 2014 a 2016, como vemos acá, o del 16 al 18, no necesariamente significa que esos fueron los aumentos reales de emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Por qué? Es que, bueno, estos inventarios se van actualizando y se van mejorando con el tiempo y las metodologías también no son eh, constantes. O sea, por estas mejoras, siempre la gente responsable de desarrollar estos inventarios está eh, más capacitada o cuentan con mayores herramientas de reportar mejores valores y también la cantidad de actividades o de fuentes, sobre todo las puntuales, que toman en cuenta en sus inventarios, no son las mismas de un año al otro o de un inventario al que sigue. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta y por lo mismo, si de repente hay algún cambio en las emisiones debido a factores externos que nos interesaría estudiar, como por ejemplo el periodo del COVID, eso no se va a reflejar directamente en los inventarios si no tienen la información eh, más adecuada, sino que necesitamos sistemas de seguimiento de las emisiones basados en observaciones, ¿no? Y esto hacia allá va la plática, ¿no? El armar, el construir estas herramientas de observación que nos permite dar un seguimiento un poco más, no llamaría yo confiable, sino con mayor eh, constancia en cuanto a la metodología para poder detectar esos cambios, ¿no? Entonces, pues sí, el transporte, como en muchas otras ciudades, es la fuente dominante. Dentro del transporte tenemos mm, en todo lo que es la zona metropolitana del Valle de México, más de 6 millones de vehículos, donde pues dominan automóviles privados, pero más recientemente y explosivamente creció la cantidad de motocicletas. El transporte público apenas 5.5% y transporte de pesado pues otro 5%. Y en cuanto al metano, que es también carbono a la atmósfera, pues los residuos, tanto sólidos como las aguas, pues tienen la mayor cantidad de participación en las emisiones.
Esto tiene mucho que ver, pues no solo es un gas de efecto invernadero, pero también participa mucho en la formación de ozono, que en estos ambientes urbanos es tan relevante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué venimos haciendo? Ya tiene muchos años que empezamos a ver datos de satélite. En este caso les estoy mostrando a la izquierda una distribución espacial del monóxido de carbono, eh, medido con un instrumento de la Agencia Espacial Europea que se llama YASI. Ya tiene más de una década que empezamos a hacer estos mapas porque encontramos que sí es un hecho que el sector transporte participa mucho en la emisión también de CO2. Si estudiamos a detalle la tasa de monóxido contra CO2, tal vez podemos tener una buena idea de cómo se van evolucionando las emisiones de CO2 si estudiamos el monóxido con estas herramientas que son mucho más confiables para detectar el monóxido que el CO2, porque el CO2 es mucho más difícil de detectar desde el espacio, porque tiene una señal de fondo muy grande, y entonces realmente lo que se busca con los sensores dedicados a detectar el CO2 es encontrar las pequeñas anomalías, ¿no? Que se encuentran debajo de toda esa cantidad de CO2 de fondo. Entonces, sí, ya tenemos herramientas que miden el CO2, pero las del monóxido de carbono son mucho más fáciles de manejar porque la distribución se ve mucho más clara, ¿no? Entonces, este estudio que hicimos ya en el 2013 con mi colega Wolfgang, pues nos enfocamos a comparar. Aquí está el edificio bueno, el campus de la UNAM, en el sur de la ciudad, donde estoy marcando con el apuntador, espero que lo puedan ver. Y bueno, lo que hacemos tanto en la UNAM como en el observatorio de altura que les comenté en Alzomoni, a 4.000 metros de altura, medimos columnas. O sea, medimos cómo la radiación del Sol es absorbida por todas estas moléculas, detectamos su firma espectral y determinamos la columna total en la vertical. Eso es número de moléculas por unidad de área, ¿no? Y eso directamente lo podemos comparar con la observación satelital. Entonces, a partir de estos estudios y uno más recientemente que hicimos con una postdoc que tuvimos aquí, Noemí, pero con una herramienta mucho más moderna que es Tropomi, que también detecta monóxido de carbono. Aquí vemos nuevamente esta distribución de monóxido de carbono y tenemos estos puntos de observación donde tenemos instrumentos de percepción remota en Vallejo, en el norte de la ciudad, aquí en el campus de la UNAM y en esta estación de altura. Ahorita vamos a ver por qué es tan relevante siempre medir arriba de la capa de mezclado, ¿no? Entonces, los equipos que operamos aquí son FTIRs, son espectrómetros infrarrojos, capaces de detectar la señal tanto del monóxido de carbono como el del dióxido de carbono, ¿no? Entre muchas otras especies. Pero además en estas dos estaciones de la UNAM y en Alzomoni tenemos instrumentos Picarro que miden la concentración de ambos gases en superficie. Son analizadores in situ. Entonces, la estrategia de estas investigaciones está basada en medir el monóxido y ver su relación con el CO2, ¿no? Y aquí tenemos algunos resultados. Si ven la gráfica de arriba, es una serie de tiempo de varios años de la medición de la columna total del CO2 en función del año, ¿no? Aquí empezando en 2016 hasta 2022. Tenemos años más hacia atrás, pero para este estudio solo contemplamos este periodo y vemos pues esa serie de tiempo monotónica que ya conocemos de otros lugares. La más conocida es la de Mauna Loa, ¿no? Donde ya tenemos varias décadas de datos. Y bueno, interesante que
si comparamos aquí la estación de altura, que es los puntitos azules, con lo que medimos aquí dentro de la ciudad, sí vemos un desplazamiento, ¿no? Eso quiere decir que hay una capa de mezclado en la troposfera baja, donde tenemos mayor cantidad de moléculas de CO2, que es absolutamente esperado, siendo que estamos en medio de las fuentes de CO2. Y bueno, lo interesante ver aquí es que tanto la medición urbana, o sea, la columna medida desde la ciudad como afuera de la ciudad en la estación de altura, pues siguen la misma tendencia, ¿no? Y estacionalidad, simplemente están desplazados. Y eso nos va a dar muchísima información, como les voy a comentar en un momento más. Y en la gráfica de abajo tenemos igual la misma serie de tiempo, pero con las mediciones in situ, los analizadores en superficie de CO2. Lo primero que destaca aquí es que pues, el CO2 medido in situ en la estación de altura, que son igual los puntos azules, pues son muy parecidos a los de la medición de columna, porque ahí hay pocas fuentes que interfieran a la detección del CO2. Sin embargo, si ven todos estos puntos verdes, eso es la medición de CO2 dentro de la ciudad, o sea, todas las afectaciones, la gran variabilidad que hay, porque estamos sumergidos donde están todas estas fuentes, ¿no? Les mencionaba que la tendencia medida en columna es la misma prácticamente medida en la ciudad como fuera de la ciudad, es 2.4 ppm por año para este periodo, mientras que con los analizadores in situ tuvimos una tasa de crecimiento menor. Y eso lo investigamos un poco más a fondo, calculando estos promedios anuales y viendo la tasa de crecimiento anual medida año con año, ¿no? Entonces, como les había mencionado, tenemos 2015-2016, un año del niño, donde pues sí tenemos mayor cantidad de CO2 porque hay menos, o sea, mayor sequía en toda la región y menos capacidad de absorber todo este CO2. Esto se ve no solo en estaciones aquí en el centro de México, en buena parte del hemisferio norte se ve esta anomalía. Y por otro lado tenemos el efecto de la pandemia, ¿no? Que hubieron menores concentraciones en superficie medida por estos analizadores. Entonces, si vemos un pico hacia arriba aquí, un pico hacia abajo, esto influencia a que la tasa dentro de este periodo que contempla estos dos eventos, pues sea menor, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo que arriba en esta gráfica, pero es muestrada cada mes, ¿no? Y aquí se ve mucho más clara la señal del fenómeno del niño, ¿no? Entonces, habiendo mencionado lo anterior, es que, bueno, en este esquema muy pintoresco tenemos pues la estación de medición de la columna en la UNAM, que vendría siendo la suma de columnas parciales, por así decirlo. Podríamos decir que esta columna medida dentro de la ciudad es la suma de la columna que medimos en la estación de altura, en Alzomoni, más alguna capa parcial de CO2 que medimos, que tenemos dentro de la capa de mezcla, ¿no? Entonces, eso es la suma que ven acá, que la columna de la UNAM es la suma de estas dos. Entonces podemos resolver por esta de aquí, que es la que nos interesa, y tenemos esto, ¿no? Y aquí los omegas vienen siendo los pesos que hay que corregir porque las columnas se encuentran a diferentes presiones para hacer el cálculo más adecuado. Y cuando resolvemos, o sea, tenemos mediciones coincidentes, podemos calcular el CO2 en la columna parcial dentro de la capa de mezcla que graficamos aquí. Y como era de esperarse, es un parámetro que es muy robusto y muy comparable con la medición de CO2 medida en superficie, ¿no? Tenemos una muy alta correlación y una pendiente casi de 1, ¿no? Y bueno, también aquí la estacionalidad, ¿no? O sea, la medición de nuestro producto de capa de mezcla de columnas con la concentración en superficie.
Entonces, con esto podemos hacer varias cosas. Les había comentado anteriormente que uno de los propósitos que teníamos era ver cómo podemos calcular esta razón de monóxido contra CO2, qué tan robusta es para una zona donde tenemos fuentes tan diversas y tal cantidades de fuentes. Y entonces, para eso usamos varios métodos. Aquí el tercero y más robusto que encontramos era precisamente usar esa columna de CO2, una columna parcial de CO2 dentro de la capa de mezclado y compararla con, bueno, entre los dos gases, monóxido contra dióxido de carbono. Y tenemos esta razón de 0.0164 que con los otros métodos donde calculamos como diferencias y entre una estación y otra y demás, nos daba lo mismo. Y también analizamos si esta razón nos iba a cambiar en una temporada del año contra otra y realmente cambiaba muy poca o dentro del error que tenemos de la medición. Entonces, ese fue el primer paso que calculamos esta razón de CO a CO2. Después nos enfocamos en ver la tasa de crecimiento de la columna dentro de esta capa de mezcla en un periodo corto de la mañana, antes de mediodía, que es cuando, pues sí es muy común ver a través de todas las emisiones que están ocurriendo en superficie, por todas las actividades, hay un crecimiento en la cantidad de moléculas de CO2 en la columna. No necesariamente concentración en superficie, sino hablo de la columna, ¿no? Y nos enfocamos a encontrar entre las 10 y las 12 horas de la mañana ese crecimiento para extrapolarlo en el día como pensando, ok, no, las emisiones no son las mismas a lo largo del día, pero tenemos información de los inventarios de cómo va la distribución de la emisión a lo largo del día. Entonces extrapolamos en tiempo lo que vimos en esas 2 horas a las 24 horas con la información del inventario y después usamos, pues esa tasa la medimos solamente en un punto de la ciudad, que es en el campus de la universidad. Pero tenemos, como lo vimos anteriormente, tenemos la distribución. Esta distribución, o sea, aquí medimos la tasa de crecimiento de la columna entre 10 y 12 y extrapolamos a toda la zona metropolitana con las columnas que mide el satélite para eventualmente llegar a una estimación de emisión por día, por año, como ustedes lo quieran calcular. Y esto, pues, nos dio un valor que está muy cercano a lo que reporta el inventario, que también andaba ahí dentro de ese rango. Pero lo importante es mencionar que con esta técnica podemos hacerlo año con año, ¿no? Y entonces podemos dar una vigilancia. Sé que tenemos incertidumbres, que son muy burdas las suposiciones que estamos haciendo para llegar a estos valores, pero pues tenemos medidas año con año y podemos hacer estas estimaciones cometiendo los mismos errores si ustedes quieren, año con año, pero podemos ver esa evolución. Y eso es lo valioso de esta metodología, ¿no? Entonces, en 2021 llevamos a cabo un proyecto para ver si podemos mejorar todavía la estimación de las emisiones en la zona metropolitana. Este proyecto se llamó Mercy CO2. Lo llevé a cabo con mi colega y tocayo Michel Ramonet del LSDE de Francia. Y bueno, estas son las estaciones que tenemos actualmente, bueno, que tuvimos en ese entonces y todavía midiendo. La estación de fondo, la del campus de la UNAM y en el norte. Y entonces con equipos de ellos y del KIT de Alemania aumentamos 4 equipos más. Aquí están, para obtener una mejor distribución de la medición de la columna de CO2.
a lo largo de toda la mancha que ve el satélite, ¿no? Y entonces esa información la desplegamos aquí. Esto está publicado en un artículo de Queche, una postdoc de los colegas en Francia, para primero evaluar cómo se comparan estas mediciones que estamos haciendo de la columna en superficie con la medición de un satélite. Hay dos satélites de la NASA, el OCO2 y el OCO3. El OCO2 es una órbita polar y el OCO3 está a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y pues tiene la peculiaridad este satélite que a ciertos blancos puede hacer barridos mucho más intensos, o sea, con mayor densidad de observaciones. Y la Ciudad de México desde hace varios años ya es un target declarado de esta misión, igual que para el OCO2. Entonces tenemos estas observaciones que son los triángulos verdes del OCO3 y podemos entonces hacer una comparación de lo que medimos nosotros en superficie con lo del satélite. Y bueno, lo que encontramos es que sí hay un bias, un offset que tenemos. El satélite mide ligeramente concentraciones mayores. Esto no es así en varias partes del mundo. En otros estudios que han comparado CO3 por ejemplo, la red TICON, que es como el estándar para medir columnas de CO2 a nivel global. Pero en ciudades donde la concentración de CO2 y de otros compuestos como que pudieran afectar la determinación de la columna, como son las partículas, creo que en China también se vio este desfase de la observación, o sea que está sobreestimando ligeramente el satélite con respecto a lo que medimos en superficie. Pero es poco, digo, es como una ppm. eh, y bueno, lo que está muy bien es que obtuvimos muy buena correlación y, y, este, y eso, ¿no? Bueno, que sobre todo la mejor correlación la tenemos en el centro de la ciudad que en los extremos. Y bueno, hay muchas cosas que aprendimos con este estudio. Entonces, los colegas se dieron a la tarea pues ellos ya tienen todo el sistema de modelado de, con este modelo de transporte lagrangiano que se llama XTILT y lo adaptaron para México para simular las concentraciones de CO2 usando dos inventarios. Uno que es el inventario global, que es el ODIAC, y después usaron el inventario nacional de emisiones, que está ajustado por un colega de la UNAM, a, para uso del modelo, que tiene mucho más detalle, que es el UNAM EMI, que lo llamamos aquí. Y entonces se sacó la simulación de CO2 y después se alimentó con las mediciones de tanto del FTIR, de las 7 estaciones de medición de FTIR que tenemos, tanto como las observaciones del satélite OCO3, para invertir el modelo y encontrar, ir ajustando cuáles serían las emisiones de CO2 durante la campaña. Y lo que encontraron fue que, bueno, se ajustó la emisión usando el inventario global, se redujo ligeramente la emisión de 5.08 a 4.85 y usando el inventario local se ajustó de 6.7 a 5.5. Entonces llegaron a un valor, bueno, que si lo extrapolamos a todo el año sería como 48 megatoneladas, que nuevamente sí está dentro del rango que reportan en el inventario. Que pues fue un resultado muy bueno usando tanta información. La pregunta ahorita que sigue es si tenemos, o sea, si podemos continuar eh, evaluando esta emisión a partir de meramente observaciones.
en el tiempo para llegar a detectar cambios en pues si hay medidas a nivel de decisiones del sector público para reducir, si lo podemos ver aquí, es reflejado, ¿no? Y el otro hallazgo importante es que la parte de CO2 biogénico, que es negativo porque o sea, toda la vegetación dentro de la ciudad está también capturando CO2, estaba subestimado, o sea que realmente la parte de la vegetación en la ciudad es más importante de lo que pensábamos, o sea que y bueno, aquellos que han viajado a la Ciudad de México sí se sorprenden de qué tan verde es. Tenemos muchas áreas verdes en la ciudad y pues lo que encontramos es que tiene un efecto más importante de lo que se pensaba. Y entonces, hablando de esto, de efectos de captura y de las zonas de conservación, pues les comentaba que es importante también no solo enfocarnos a disminuir emisiones, sino también cuidar aquellas zonas de los bosques. Principalmente nosotros nos fuimos a, a la selva maya, que está al sur de la península de Yucatán, que contempla no solo México, sino también está en Guatemala y en Belice, que son como son 3 millones de hectáreas, y dentro de la parte de México está lo que le llaman la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Hay dos zonas arqueológicas muy importantes de los mayas en esa región, que es la de Tikal, en Guatemala, y Calakmul, dentro del territorio mexicano. Eh, bueno, aquí ven la península de Yucatán y este es el parque nacional, digamos. Y nos dimos que son como 3/4 de millón de hectáreas, ¿no? De zona de conservación. Entonces, el proyecto contemplaba llevar ahí infraestructura para medir también columna y seguir metodologías muy similares de las que venimos haciendo en la ciudad, pero también con la idea de salir un poco de la ciudad, ¿no? O sea, yo les comento mucho a mis colegas que ya en cierta etapa de la vida académica hay que escoger dónde uno hace sus proyectos. Y es una zona realmente increíble, ¿no? En mi última visita vi yo este ejemplar de tapir, que es una especie en peligro de extinción. Jaguares nunca he visto, pero hay muchas cámaras trampa. Hay una población, me dicen los biólogos ahí, de varios miles de jaguares, como 5 o 6 mil. Eh, y entonces es una zona protegida, pero susceptible a cambios ambientales para que los flujos de carbono sufran estas. Y es lo que nos dedicamos en el proyecto a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve un poquito mejor dónde estamos localizados, dónde fuimos a hacer el proyecto. Aquí esta zona es la de la Selva Maya, este es el Parque Nacional en la parte de México, hay un pequeño poblado que se llama Sol Laguna y ahí tienen sus oficinas los guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Calakmul. Y ahí me dieron permiso de colocar este contenedor de 20 pies que nosotros adecuamos como laboratorio y lo fuimos a poner ahí en noviembre de 2023. Aquí adentro está alojado un espectrómetro infrarrojo de alta resolución. Aquí arriba ven esta cúpula donde pues cuando llueve se cierra y cuando hay condiciones para medir se abre y hay un sistema de espejos para seguir el sol, para medir estos espectros. Aquí ven otra imagen del contenedor. Eh, el sistema de seguimiento solar. También tenemos una estación meteorológica y tenemos una toma de gases, una manguera, que justo donde tenemos el anemómetro está succionando aire para los analizadores que tenemos también aquí adentro. Este es el esquema de cómo está ubicado el contenedor visto de arriba. Este es el interferómetro infrarrojo de alta resolución. Esta es la entrada de la luz. Aquí están los
tanques de calibración y el rack con los instrumentos, un picarro y un analizador de partículas que tenemos ahí montado. Y entonces las mediciones, este es un espectro infrarrojo de absorción solar, donde sacamos toda la información. Los primeros datos los empezamos a colectar en noviembre de 2023. Ustedes ven todas estas líneas hacia abajo, eso quiere decir que las moléculas, principalmente vapor de agua, está absorbiendo totalmente la luz a estas longitudes de onda, ¿no? Y hay otras regiones donde contamos con otras ventanas espectrales donde contamos con información de otras moléculas que están absorbiendo, por ejemplo, el CO2, el oxígeno, con lo que hacemos los cálculos de XCO2, ¿no? Y todo esto lo operamos de manera remota, nos ayudamos de cámara, esta es una cámara viendo pues cuándo están las condiciones de cielo azul para medir. Aquí vemos cómo baja la luz del sol y entra al interferómetro, esta es otra camarita que está viendo allá. Nos conectamos por escritorios remotos y operamos el sistema, abrimos la cúpula y nos ponemos a medir. Y esto con la idea de en algún momento contribuir con la red TCON, que es Total Carbon Column Observing Network, que como les había yo comentado anteriormente es el estándar para la validación de datos satelital, ¿no? Y bueno, estamos dados de alta y no solo en la Ciudad de México, sino ya también este sitio en Calakmul como target oficial de la misión de OCO2. Y bueno, ese es el tipo de mediciones que obtenemos. Aquí vemos la estacionalidad, esta amplitud, esta variabilidad que vemos en casi un año de observaciones, aquí un poco más de un año de observaciones. Y bueno, para calcular esto usamos un código de recuperación GFIT, la versión GGG 2020. No es fácil, o sea, estamos todavía en proceso de aseguramiento de calidad y control de calidad de los datos. Eh, Uno piensa que para hacer estas mediciones lo más complicado es conseguir los fondos y comprar el instrumento, que son varios cientos de miles de dólares, pero realmente llevar a estas, o sea, de medir un espectro a llevarlo a una concentración de columna es complicado porque hay que conjuntar un montón de datos de superficie, de presión, de humedad y todo lo tenemos que tener bien alineado para obtener y que todos los espejos estén bien alineados y cumplamos con las funciones de línea que exige para la certificación en la red. Entonces estamos en ese proceso. Al mismo tiempo, bueno, esta es una foto del interferómetro. Al mismo tiempo estamos midiendo otros gases como NO2 con otra técnica que es más en el visible, con estos fotoradiómetros que tal vez ustedes conocen también. Es una red global también de fotoradiómetros que también tienen un sistema de seguimiento solar, se llaman Pandora. Tenemos nosotros una red de Pandoras en México con 3 colocados en la Ciudad de México y ahora uno aquí en el bosque tropical. Y bueno, aquí vamos midiendo columna de CO2. Tenemos una temporada de incendios ahí donde desgraciadamente cuando empezaba a subir la concentración de NO2 se apagó el equipo. Entonces tenemos un hueco ahí, pero bueno, es parte del rollo que ustedes conocen también. Entonces esto es interesante, no tanto para el ciclo de carbón, pero más para también la identificación de fuentes de quema de biomasa y este tipo de cosas. Y bueno, también hay otro satélite que se llama TEMPO. Es un satélite montado en una órbita geoestacionaria, que es decir, que está viendo continuamente la misma región de Norteamérica. Y resulta que pues nosotros, buena parte del territorio mexicano, estamos ubicados dentro del campo de observación del satélite. Y ahí tenemos pues también columna de NO2 y aquí está nuestro observatorio y entonces usamos esto también para validar
el modelo y identificar estos eventos donde estamos encontrando influencia de columna sobre la zona de conservación. También les comenté que tenemos analizadores de partículas y bueno, claramente en la concentración de PM10 y PM2.5 se ve que abril y mayo son los realmente los meses cuando menos llueve ahí. Bueno, prácticamente no llueve y es cuando todo está más seco y hay más incendios y esto se ve en las partículas. También los picos más altos que vemos, principalmente de PM10, como no estamos metidos en la zona núcleo de la reserva, estamos junto a un poblado, lo que sí estamos viendo es que hay mucha influencia de quemas locales, ¿no? Con este instrumento. Entonces, este analizador de partículas, o sea, la región en general es muy limpia, pero al estar junto a un poblado de 2 o 3 mil habitantes, sí tenemos influencia de las actividades de la gente que está quemando cantidad de cosas. Muchos cocinan con leña todavía, queman basura además. Entonces, eso es lo que vemos aquí en dirección del poblado, ¿no? Y también medimos CO2 en superficie, como les comentaba, con un analizador Picarro. Y bueno, aquí es muy interesante lo que empezamos a hacer con el análisis de los datos de estos instrumentos, porque si ven la línea punteada, aquí lo que tenemos son 12 gráficas que representan el promedio del perfil diario del CO2 en cada mes, ¿no? Entonces, lo típico es ver que pues tenemos cierta concentración de fondo durante la madrugada y cuando sale el sol tenemos este efecto de la fotosíntesis y luego cuando se mete el sol se vuelve a recuperar la concentración. Entonces, el efecto que ven aquí, los valles, es el efecto del bosque capturando CO2, ¿no? Y lo interesante es ver cómo cambia mes con mes, ¿no? O sea, tenemos eh, pues agosto, septiembre, donde tenemos una amplitud muy amplia, muy grande, mientras que aquellos meses más secos, como julio, yo diría julio y agosto, es cuando tenemos pues esta curva azul, donde pues básicamente está muy reducida el efecto de la fotosíntesis, ¿no? Voy a regresar a eso. Aquí tenemos lo mismo, pero por mes del año, ¿no? Entonces, muchísima fluctuación de las concentraciones de CO2 cuando solo contemplamos los horarios de la noche, entre 7 y medianoche, entre 0 y 5 de la mañana hay mucha fluctuación, pero cuando usamos nada más el horario, o sea, monitoreamos nada más y sacamos los promedios diarios con el promedio, o sea, con los valores del día, sí vemos la estacionalidad, esta característica estacionalidad que tenemos que cuando empiezan las lluvias se disminuye el CO2, como lo vemos en otras estaciones del mundo y se ve en Mauna Loa y demás, ¿no? Entonces, lo que dije, y aquí tenemos la cantidad de lo que llovió durante 2024. Como vemos, prácticamente abril y mayo no llovió, y junio es cuando empezamos a registrar esta cantidad de lluvia importante y es cuando se amplificó esta curva de lo que le llamamos delta CO2. Entonces, un poco para explicarles las intenciones que tenemos con estos estudios y les agradezco a mis estudiantes Jonathan y María Jesús que me dieron esto hoy en la mañana para enseñárselos. Si ustedes ven y cuantificamos esta amplitud que le llamamos nosotros delta CO2 promedio, que es lo mismo que vieron acá, es como cuantificar la amplitud de esta curva diurna, pero en promedio mensual. Es la curva color guinda que ven aquí, los triangulitos. Entonces vemos cómo en el mes que empezó a llover, pues es cuando se activó mucho esta fotosíntesis y tenemos junio y julio principalmente.
que esta curva aumentó muchísimo, ¿no? Y es algo que a posteriori queremos comparar con datos de satélite. Hay varias métricas, por ejemplo, y ustedes conocen, el índice de verdor, conocido, normalizado, conocido como NDVI. Entonces queríamos ver si hay una correlación entre pues esta magnitud de la actividad de la captura de CO2 con el verdor, ¿no? Y pues resulta que sí, o sea, tenemos o sea, en general tenemos datos muy altos de NDVI porque es un bosque tropical y es caracterizado como perennifolio o super perennifolio, quiere decir que esperamos que se mantenga verde casi todo el año. Pero sí hay una disminución de ese verdor en meses más secos, como vemos aquí, marzo, abril, mayo y junio. Pero junio es cuando empezó a llover, entonces aquí se empezó a elevar el verdor y ya graficado de manera conjunta la curva que les mostré anteriormente, el delta CO2 con el NDVI, pues sí vemos algo de correlación. No es la mejor métrica con la que se puede contar. Estamos también identificando otras métricas que vamos a usar hacia futuro, como es la fluorescencia inducida por el sol, mejor conocida como el SIF, que quiere decir que cuando la radiación le pega a la vegetación, se absorbe parte de la energía para llevar a cabo sus procesos de fotosíntesis y se emite a menor longitud de onda, a mayor longitud de onda, perdón, a menor energía, en fluorescencia, en el rojo y en el infrarrojo cercano. Y esas son las bandas que detectan los sensores satelitales que ya están reportando productos con esta métrica SIF, y es algo que nosotros queremos empezar a estudiar. Entonces, de manera muy general, aquí les resumo un poco lo que estamos haciendo. Les dije que usamos NDVI, pero también queremos usar SIF y otras métricas provenientes de satélites para encontrar esta relación de lo que realmente está ocurriendo y medido en el bosque con lo que están reportando los satélites, porque de esa manera tendremos una mejor manera de hacer una, una evaluación, una caracterización de pues, en qué estado está el bosque a lo largo del año, y cuál es su papel como sumidero de carbón. En caso de que sea sumidero, sabemos que no todas las regiones y los ecosistemas actúan como sumideros porque también tienen muchas emisiones de CO2 y el suelo respira. Por eso es que dentro de este nuevo proyecto que le vamos a dar continuación ahora ya a la puesta en marcha del observatorio, es empezar a medir en suelo mucho más cuál es el papel del suelo en cuanto a su respiración. Hay modelos que calculan estas contribuciones, pero hay que alimentarlos con datos reales. Vamos a hacer muestreos, bueno, ya empezamos este año a hacerlos ahí, y incluir también mediciones de covarianza de vórtices, la técnica de dicovarianza. Tenemos ya la torre y los equipos para que los vamos a montar después del verano. Bueno, nuestro verano, aquí, digamos, agosto, septiembre, estaremos allá para colocar estos equipos y conjuntar toda esta información para tener un mejor entendimiento de lo que es el ciclo de carbono en esta región. Esta es la torre que acabamos de montar ahí en una zona más dentro de la reserva, y está lista para que vayamos a montar los equipos. Y este es lo que les había comentado, que la estudiante que tenemos, María Jesús, ya empezó a trabajar con los productos de fluorescencia y vemos cómo sí hay gradientes importantes dentro de la península, donde los colores rojos muestran mayor fluorescencia, quiere decir que los bosques se mantienen más verdes
que en esta parte que es más seca, ¿no? Y lo interesante va a ver estos valores de fluorescencia a lo largo del año y ver cómo son afectados por factores externos como la llegada de una sequía, el paso de un huracán, y ese es el tipo de cosas que queremos ver ahí con el tiempo, ¿no? Y bueno, entro a la parte de conclusiones. Si regresamos a ver la parte de las emisiones urbanas, pues es mencionar que pues, sí es posible con esta metodología de medir columnas utilizando la técnica de espectroscopía infrarrojo de absorción solar, de calcular estas emisiones que ya fueron probadas para varios años. Sabemos qué hay que hacer para reducir emisiones, eso no es un hallazgo de este proyecto, digamos. Hay que reducir el sector transporte, eso todo el mundo lo sabe, pero lo importante de mencionar también es que aquellas zonas de conservación que tenemos son súper importantes, necesitamos mantenerlas sanas para que pues todo el CO2 que ya está ahí lo podamos capturar, y eso creo que es el mensaje. Queremos darle datos contundentes al papel que tienen estas zonas de conservación para tener más argumentos de conservación y sensibilización de la gente. Y bueno, con eso termino, y solamente agradeciendo a los fundadores de estos proyectos, CONACYT, SECTEI, la Agencia Espacial Mexicana, el INEC y el proyecto actual que empieza este año con fondos internos de la UNAM. Y bueno, a ustedes también por su atención. Estaré yo muy contento si por ahí hay algunas preguntas. Pero antes de las preguntas me gustaría enseñarles esta foto de aquí, que antes de que empezó el seminario me puse a excavar ahí mi disco duro y encontré esta foto, solamente para reconocer el papel del America's Working Group, que inició en 2013 en esta reunión que se llevó a cabo en Bogotá, en la que yo fui muy afortunado de participar. Y recuerdo con mucho cariño a todos tus colegas que iniciaron esta iniciativa del America's Working Group, con nuestros anfitriones ahí de Colombia. Eh, y bueno, pues motivarlos a que la iniciativa siga, y que es un excelente grupo de trabajo y que tenemos muchas cosas en común, y de mantener las colaboraciones activas. Eso es todo por mi parte. Gracias. Pues muchísimas gracias, Michelle. Muy interesante, muchísima información y bueno, pues abriremos el micrófono a los participantes, las participantes, si tienen alguna pregunta para el doctor Michel, o también si lo quieren escribir en el chat lo podemos leer. Tenemos aquí una felicitación de Rodrigo Jiménez. ¿Alguna pregunta? Un gran saludo para Um, todos los colegas de Colombia, Sí. sí, que yo veo tengo una varios. pregunta, Michelle, o tres, si me permites. Claro que sí. Vamos en orden cronológico, del principio al fin. En la primera, esta magnitud X CO2, entiendo yo que es el promedio del volume indexing ratio de toda la columna, ¿sí? Es correcto. Y cuando estabas haciendo las comparaciones con las correlaciones con CO, mencionaste que si bien sabes que tienen algunas aproximaciones en la metodología en la que están calculando, lo bueno es que les permite ver el trend, porque todas esas incertezas se cancelarían o serían equivalentes en los distintos tiempos. Pero mi duda ahí que me surge es, para el CO2, que tiene un tiempo de vida tan largo, entiendo yo que no hay ningún problema en calcular el promedio de la columna total, pero el CO2, que tiene un tiempo de vida bastante más corto, entiendo yo que a medida que va alejándose de la fuente de emisión principal, va a tener también su pérdida química.
incluso hasta alguna formación por degradación de metano que puede llegar a venir. En algún momento la química del CO es bastante más compleja que la del dióxido de carbono. Se utiliza también esa metodología de obtener el promedio de la columna total para especies que no tengan tiempos de vida tan largos. Sí, Rafael, es correcto. O sea, date cuenta que estamos midiendo simultáneamente las dos especies. Es instantáneo. Y por otro lado, tienes completamente la razón al decir que el CO2 es de tiempos de vida muy largos, por lo que nos enfocamos a calcular este producto de la columna parcial dentro de la capa de mezclado y al mismo tiempo ver solamente las anomalías, ¿no? Decía detrended, pero también usando las anomalías del CO2. Estamos tratando de escarbar en la señal de medidas de columna total en la parte de aumento debido a las señales que coinciden con las del monóxido, ¿no? Entonces, Okay. y además sabiendo de que estas medidas se obtienen del mismo espectro de absorción medido, ¿no? En el mismo momento. Entonces, uno a uno estamos haciendo estos cálculos de la razón entre los dos gases por lo que confiamos que es una técnica muy robusta y que estamos descartando lo que hay todo en el fondo. Y es también por lo que mencioné que es muy difícil hacer este tipo de estudios directamente con el CO2. Por eso nos respaldamos del monóxido, es mucho más fácil de detectar y quitar toda esa Perfecto. señal de fondo, ¿no? Ok, ok. Bueno, muchas gracias, sí, entiendo. Mi otra pregunta tenía que ver, me sorprendió gratamente ver el resultado que pudieron inferir que el rol de la vegetación dentro de la Ciudad de México era más importante que el que tenían previamente asumido o que esperaban que fuera. Eh, y lo mencionaste desde el punto de vista del rol que cumplen esas zonas verdes en la captura de CO2. Pero entiendo que al mismo tiempo, en una zona altamente contaminada, esos bosques además están emitiendo VOCs en un entorno con alto NOx. ¿Han evaluado o piensan evaluar en algún momento el rol que tienen, no solo como capturador de CO2, sino también como emisor de sustancias que puedan generar ozono, por ejemplo, ¿no? como contaminante? Me encanta tu pregunta y es justamente es el efecto de las plantas comisores de biogénicos y esa contraparte que tienen el potencial de formación de ozono que es bien importante y justamente tenemos esta semana una serie de reuniones para proponer con unos colegas aquí en el instituto la medición de VOCs ya de manera muy detallada para ver cuánto están participando estos biogénicos en la formación de ozono y cuánto están participando otras actividades, otras fuentes, si son más las evaporativas o las fugas de gas. Todo esto es una pregunta muy vigente bueno, supongo que no solo en la Ciudad de México, en muchas áreas urbanas para ir dándoles las contribuciones relativas a todas estas fuentes de ver cuánto están participando. Sabemos que están ayudando a la formación de ozono, eso sí es evidente, se conoce, ¿no? Pero cuánto, ahí está pues la pregunta. Y sí, el colega que está liderando esta iniciativa, Omar Amador, tenemos los equipos para estudiar esto y lo vamos a Bueno, hacer en los próximos años. excelente, excelente, buenísimo. Súper interesante ese rol, ese doble rol que juega Sí, para un lado y para el exactamente. otro, digamos, a favor y en contra de lo que uno quisiera dentro de la ciudad. Y mi última pregunta es si me pareció súper interesante el análisis este del delta CO2 en los promedios de los perfiles horarios de cada mes, ¿no? Y cómo calculas entre la noche y el día cuánto, cuánto CO2 está reteniendo o está capturando los bosques. Ujú. ¿Sabes si hay estudios de ese estilo sobre océanos, o sea, con medidas relacionadas a la actividad de captura de carbono de los océanos y no tanto de los bosques? Porque
me parece también un rol. O sea, si ese análisis horario que realizan ahí se podría hacer en principio para cualquier zona donde haya medidas, ¿no es cierto? Yo no lo he visto. Es una hipótesis que teníamos. Tiene algunas complicaciones, ¿no? De que al final estás usando una medición in situ y depende de muchos factores para que, o sea, tienes la parte de dinámica que te va a influenciar en esa concentración y como normalmente se hace es con estos sistemas de eddy covariance, ¿no? Estos torres de flujo que les llaman, que es como más comúnmente se miden los flujos de carbono. Y lo vamos a implementar y precisamente queremos saber qué tan robusto sería una técnica basada solamente en mediciones de concentraciones ambiente con respecto a una medición De flujos. de flujo, porque pues cada vez hay instrumentos más accesibles para medir CO2, o sea, tenemos ahora ya algunos sensores bastante, o sea, aquí pudimos poner un analizador eh, que está calibrado con estándares de la NOAA muy robusto, que es el Picarro, pero hemos hecho estudios también con sensores mucho menos costosos aquí en la ciudad, una pequeña red que montamos de medidores de CO2, y sería muy interesante saber si tenemos un buen proxy con estas mediciones de aire ambiente para viendo estos promedios en la distribución diaria para calcular los flujos o por lo menos estimarlos con cierta evaluación, ¿no? Todo está abierto, no tenemos conclusiones muy definidas, pero se ve bastante bien, o sea, hemos aprendido mucho de estos análisis. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. A Por ti. ahí teníamos una pregunta de la doctora Irma Rosas, el que Hola, tenía levantada la mano. Irma, adelante. vamos tus presentaciones. Oye, la temperatura, ¿por qué no la relacionan con estos flujos de CO2 y con estos procesos? Esa es una. Y la otra es, ¿por qué no marcar los incendios forestales también con esos flujos de CO2? Yo creo que nos resultaría muy interesante, sobre todo porque estás caracterizando un bosque tropical Ujú. en donde la temperatura y la humedad son factores que gobiernan casi todos los procesos que se dan ahí. Sí, muchas gracias, Irma, por tu recomendación. Temperatura es algo que sí estamos tomando en cuenta. De hecho, empezamos a medir también temperatura de suelo a cierta profundidad, porque esto es algo que se requiere para cerrar el ciclo de los flujos, tomando en cuenta la respiración de los suelos. También la temperatura ambiente es algo que estamos midiendo y bueno, vamos a empezar. Ahorita nada más empecé a enseñar unos análisis muy preliminares de las correlaciones que estamos viendo con índices como el verdor, lo del fluorescencia, que lo vamos a empezar a hacer, pero claramente humedad y temperatura son pues, muy importantes y los vamos a... Oye, Michelle, ahora estos datos que nos enseñas de CO2 es dentro del dosel. No, es por encima. O sea, no sé si te acuerdas que viste el contenedor y luego una torre al lado. Tenemos a 20 metros una línea y estamos succionando el CO2 por encima del dosel. Por encima. Y ahora que tienes la torre, sí puedes medir adentro y afuera, ¿no? Ahora que tenemos la torre, vamos a medir flujos con estos equipos de anemómetro sónico 3D a 10 Hz y todo esto vamos a medir directamente el flujo. Entonces, ya que conjuntemos toda la información, va a ser súper interesante. También tenemos estas camaritas, tenemos un grupo de trabajo que está enfocado a medir también la contribución de los suelos, o sea, se las ponen al suelo y ven cómo va aumentando la concentración en un periodo
y miden humedad, temperatura también del suelo. Entonces, la idea es lo más que podamos es desglosar todos estos flujos para saber las contribuciones y también estamos contemplando 3 temporadas del año para hacer estos estudios. Y muy interesante la pregunta de Rafael de los biogénicos. Y es que Ujú. las plantas emisoras de biogénicos son las que están protegiendo al cloroplasto para que realice bien sus funciones de fotosíntesis. Así es que lo que se puede perder de carbono por los biogénicos se compensa con la eficiencia fotosintética. Entonces, Ujú. bueno, sería muy interesante meterse en ese tema que es muy complejo porque implica mucha fisiología vegetal. Pero bueno, nos estás estimulando a pensar en esas cosas de dinámica del carbono, otra vez muy No, compleja en un bosque. totalmente, y más dentro de la ciudad, ¿no? Ese problema se vuelve tan complejo porque la planta ya emite biogénicos y contribuye a la formación de ozono, pero la planta bajo estrés de ozono, de islas de calor y todo eso, pues se anda a comportar completamente fuera de lo normal, ¿no? Y tal vez están emitiendo más o menos pues de lo que deberían. Eso todo son preguntas abiertas y muy Pues sí, estas interesantes. discusiones son muy ricas, gracias. Tenemos una pregunta más en el chat de Rodrigo Jiménez. Dice, la variación diaria delta CO2 depende de flujo neto y altura de capa de mezcla, H. También podrían estimar H micrometeorológicamente, dice él. Sí, correcto. Muchas gracias por la recomendación. Ujú. Ahorita no sé muy bien cómo lo vamos a hacer, pero sí, sí sé que hay maneras de hacerlo. Ok. Gracias, Rodrigo. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no, pero yo tengo una pregunta. Es una pregunta un poquito más general, porque pues, digo, como investigadora y todo esto, es súper importante todas las mediciones que se están haciendo y pensando que eventualmente con todo este conocimiento, pues, podremos hacer algo por este problema del clima, ¿no? Pero también soy docente y este semestre di una clase a un chicos de tercer semestre de introducción a cambio climático. Y me causó mucho, pues no sé, una sensación rara, porque cuando hablamos de todo esto, de toda la parte de ciencia y lo que hay, lo que estamos haciendo y eso, como que en estas chicos yo veo como una, pues como que al final se quedan más asustados que otra cosa, ¿no? Como que dicen, pues sí, sabemos todo esto y lo que está pasando y qué hacemos. Y la verdad es que a mí me causa mucho, llega un momento en que no sé muy bien qué decirles, ¿no? Porque con todas las mediciones y todo el conocimiento que tenemos, pues también sabemos que es un gran problema, ¿no? Y que no necesariamente en este momento sabemos qué hacer. ¿Tú qué les dirías, Michelle? Esa es una pregunta que tengo de preguntar a todos los, ¿no? A los expertos en esto, ¿qué les decimos a las nuevas generaciones que vienen atrás y que dicen, bueno, pues sí, muy bien, qué bueno que estamos sabiendo mucho, pero ¿qué hacemos y qué les decimos un poco de, pues no sé, ¿qué les dirías tú? Esa es la pregunta más difícil que Yo puedes sé, hacer. yo sé, por eso te la hago un poco, aprovechando. No sé, es complicado. Yo me he llegado a disculpar cuando doy pláticas ante jóvenes porque Ajá. yo sé que fue nuestra generación, o bueno, mi generación, no sé si todos aquí, pero sí, todo este disrupción en el sistema climático y las emisiones eh, descomunaladas de CO2, pues se fue eh, desde que éramos niños hasta que ahorita empieza la conciencia y demás. Y cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pues no lo estamos haciendo. Entonces, el panorama no es muy alentador. Entonces, darles esperanzas es como, pues, no sé, eh, requerimos nosotros como docentes mantenernos positivos, ¿no? Pero es muy difícil. Este, Sobre todo en un mundo como el que vivimos, donde pues tenemos todo para lograrlo, pero no lo estamos haciendo. Al contrario, nos estamos desviando en otra dirección.
eh, pero pues siempre hay que mantener una Sí, actitud hay que- positiva pues confiar en que ellos van a encontrar una mejor manera. Ok, sí, de acuerdo, mantenernos haciendo lo que podemos, ¿no? En nuestro espacio, ¿no? Hay un comentario aquí de Julieta Juncosa, y también contestando un poco a mi comentario, dice, Julieta, ¿quieres Hola, hacerlo? Hola, sí, sí, lo iba a leer, pero adelante. me, me llamó mucho la atención tu comentario y solo para decir que hay muchos momentos en los que yo también siento un poco esa ansiedad y ese miedo, ¿no? Del futuro, pero creo que es importante dar esperanza y creo que, como dice Michelle, hay un montón de cosas que podemos hacer y yo creo que las generaciones que vienen deben saber que hay estas cosas. Yo creo que hay libros y hay recursos que apuntan en muchas direcciones. Entonces, no solamente que podemos hacer en ciencias atmosféricas, pero como comunidades, ¿no es cierto? El concentrarnos en zonas urbanas no nos está haciendo bien, necesitamos dispersarnos más, por ejemplo, cuidar los océanos, cuidar los bosques y empezar a pensar en futuros posibles. Entonces, dar esa esperanza y esa como agencia a los jóvenes que vienen, Ujú, eh, Sí. creo que es importante. Sí, gracias. De hecho, pones aquí una referencia, ¿no? Una sugerencia del libro What If We Get It Right. Ajá, Voy a sí, ir a súper ver. lindo libro y hay un podcast también que está chévere de escuchar. Ok, pues muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿No? Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Michelle, por darnos esta plática tan interesante. Y pues creo que para mí creo que es importante esto de mantenernos trabajando y haciendo y buscando en donde vamos pudiendo. Y yo creo que yo tengo la esperanza de como humanidad, ¿no? Vamos a encontrar un modo de resolver esto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo seminario y pues que tengan todos un buen día. Bye. Gracias, hasta Adiós a luego. todos.